La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo y por supuesto te mostrábamos ahí, ¿no? Que este martes en el Hotel Intercontinental se entregaron los premios EICON, ¿no? Que son los premios a la excelencia en la comunicación institucional que entrega la revista Imagen. A ver si podemos mostrar acá. Esta es la estatuilla tan preciada. La vamos a poner acá. Para los próximos EICON 2026, el 31 de mayo, es el deadline para que se presenten los que quieran estar entre los mejores comunicadores del año. Y ahí también lo vimos en este reconocimiento especial del comunicador del año a Nelson Castro, que ganó también en digamos, la categoría general, que son periodistas, líderes políticos y sociales, y Patricia Jepsen, que ganó en la categoría profesional. Pero bien, vamos a la hora de Maquiavelo. Quiero que veas, hablando de buenos y malos comunicadores, quiero que veas este video, ya lo debes haber visto, pero repasarlo conmigo. Ya arrancó, ¿no? ¿Qué te parece? Dale, que se picó. Truco. Vamos al pie. Y dale 4. Bueno, esto es una pavada, es el lanzamiento de la camiseta oficial para la selección de Adidas, de parte de la marca Adidas, claro. Y no sé si te diste cuenta que aparece en dos oportunidades Claudio Chiqui Tapia. Claudio Tapia, el presidente de la AFA, personaje muy polémico, muy cuestionado, investigado ahora por lavado de dinero, muy sospechado de muchas cosas, un tipo con problemas de imagen. Claro, y la pregunta que nos hacemos es, cada tanto las marcas arriesgan, apuestan a figuras polémicas. A ver, el propio Maradona tenía sus momentos donde ya se sabía de su consumo de drogas, etcétera, y bueno, había marcas que lo usaban, ¿no? Digamos, cuánto le aporta y cuánto le aporta la polémica, y por supuesto, se armaron de esas polémicas en un vaso de agua en el sector de la comunicación, justamente el sector al que van estos premios EICON, ¿no? Y hicimos una de esas clásicas encuestas que hacemos todas las semanas al sector, donde les preguntamos a 55 profesionales de relaciones públicas, comunicación, asuntos públicos, la frase con la que más coincidí, yo que decíamos, bueno, la marca gana porque Tapia contribuyó al tercer campeonato, después de todo él era el presidente de la AFA, ¿no? Y la marca pierde porque está investigado por lavado de dinero y Adidas pierde, ¿no? Y después el amarillo es un debate de círculo rojo, como diría Durán Barba, y al fútbol, a ver, al futbolero promedio no le interesa. Y esta es la que ganó con casi 53%, pero por supuesto, esto de que el azul a la marca lo beneficia, muy pocos, y acá hay un 31%, o sea, casi un tercio que te dice, ojo, porque la marca pierde. La pregunta que hicimos después, claro, no es la primera vez, como te decíamos, que una marca arriesga fuerte, a ver si podemos ver el próximo, si que arriesga fuerte a una figura polémica. A ver, también pasó en los últimos 20 años con el tema de la grieta, ¿no? Hay figuras que están en un lado de la grieta, figuras que están en el otro lado de la grieta, los del otro lado no lo pueden ni ver. Todo un tema ese, ¿no? Ese es más nuevo, digamos, ¿no? Bueno, y fíjate, exactamente 2/3 te dicen que las marcas deben tener más cuidado. Por supuesto que hay otros, sí, que está bueno, que las marcas deben arriesgar y jugarse con personalidades polémicas. En fin,
es todo un debate, veremos cómo le va a Adidas en las ventas de la camiseta, que es lo que importa. Mientras tanto, te repito, la mitad, más de la mitad decía, esto es un debate para el Círculo Rojo. Ok, bueno. Una pregunta que nos hicimos, porque esta semana, los últimos días, se publicó un estudio que se hace todos los años, que lo hace el Reuters Institute, que es este instituto que es parte de esta gigantesca agencia de noticias de origen británico, que es la agencia Reuters, en la que alguna vez tuve el privilegio de trabajar, junto con la Universidad de Oxford, sobre el consumo de noticias online, ¿no? Y fíjate un dato que llamó mucho la atención, muy interesante, y que se habla mucho en el sector, y es que a la hora de comparar la gente cómo se informa online, sí, a ver, con estos nuevos, bueno, influencers, streamers, ellos lo llaman creadores de contenido. La verdad que hay algunos, no sé si tanto en la Argentina, pero hay algunos que la verdad que son impactantes. En Estados Unidos hay un tipo que se llama Joe Rogan, un trumpista, si querés, que llegó a tener, hace un podcast, que llegó a tener 500 millones de downloads un episodio, ¿no? Y que tiene en promedio, lo ven por semana más o menos 2-3 millones de tipos. O sea, son cifras de audiencia que los medios tradicionales envidiarían. Y eso hecho a veces con 2 palitos, con 2 escarbadientes. Fíjate la Argentina cómo está, se ubica, el rojo son los que le prestan regularmente atención a las noticias de medios y a periodistas, digamos, tradicionales. Acá, tradicionales, digamos, como, qué sé yo, su servidor, por ejemplo, ¿no? 36 contra 22. Esto te da una diferencia del 65% casi, ¿no? Y fíjate, en Estados Unidos están empatados. En Brasil es al revés. En Brasil 33 los influencers, digamos, contra los periodistas tradicionales. México, mínima, empatados, digamos. En el Reino Unido, con menor proporción, pero ganan un poquito los medios tradicionales. Y Francia, que se parece un cachito más a la Argentina, pero igual está lejos del récord mundial. A ver, con la pregunta, ¿somos los argentinos los más, llamarlo, mediáticos del planeta en ese sentido, o acá se está demorando más la llegada de los influencers para manejar las noticias? Y la otra pregunta, que es la que se hacen, afirmaciones que se hacen muchos de nuestros queridos políticos, es: los medios ya fueron, ya está, la gente se informa en las redes sociales. Y nosotros nos preguntamos, ¿y quién recaba la información de una manera confiable? ¿Los Joe Rogan? Bueno, en fin. Quiero que veas la consulta que le hicimos al sector justamente sobre esto, y armamos un panel de 70 profesionales de comunicación, consultores políticos y de comunicación empresaria, y la gran mayoría, una cosa que me sorprendió, se alegra de que esto sea así. Porque, a ver, te doy un poco de contexto de por qué se hizo esta pregunta. Porque cuando uno dice, nuestros queridos políticos quisieran que el periodismo no exista más, o que solo haya, que todo sea una gran agencia de prensa que difunda lo que ellos quieren, particularmente fue el caso del kirchnerismo, es exactamente el caso de Milei. Y bueno, la pregunta es, esto es una encuesta anónima, si se alegran de que esto sea así y de que todavía sobreviva el periodismo independiente y profesional, la amplísima mayoría del 84-85%, y bueno, algunos dicen que me da lo mismo, y por supuesto, hay algunos que dicen que es una pena, esto te digo porque son poquitos, casi ninguno por suerte, es una pena, el periodismo debe ir desapareciendo. Yo en esta encuesta no contestó, ni fue tampoco consultado Javier Milei, ni contestaría, pero yo estoy seguro que Javier apostaría, por supuesto, al azul, ¿no? Es una pena, el periodismo debe desaparecer. Bien, quiero que vea la siguiente, porque la pregunta es, bueno, a ver, ahora, por suerte,
hace ya 4 o 5 meses, desde que empezó la campaña y por ahora, el presidente muy bien asesorado, decidió guardarse los clásicos insultos, las clásicas ofensas que tenía habitualmente, diariamente para los periodistas. Ensobrados, periosobres, pauteros, bueno, por supuesto que mentirosos, mercenarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros le preguntamos al sector, desde algunos sectores muchas veces engloban a todos los medios como ensobrados, mercenarios, mandriles, ahí viene la pregunta, para desacreditarlos cuando les incomoda lo que informan o lo que analizan. Y vos fíjate que están de acuerdo o algo de acuerdo, 2/3 de los encuestados. O sea, efectivamente, alguien, no sabemos si fue Santiago Caputo, probablemente, le debe haber dicho, che, fíjate que en la Argentina los medios todavía tienen un grado de confianza importante. Y lo bien que hizo, porque al final le fue bien en las elecciones. Es casi como una correlación, ¿no? A menor puteadas a los medios, mejor resultado. Bien, ¿por qué? Porque suena como titulamos esta pregunta, no maten al mensajero. La gente ve esto de cuando aparece Milei con el gordo Dan diciendo no los odiamos lo suficiente, es que están demostrando que lo que quieren hacer es matar al mensajero. En fin, en buena hora, en buena hora. Bien, quiero que veas el último, que finalmente donde le preguntamos al sector, ¿no? El gobierno del presidente Milei ha mostrado hostilidad hacia los medios tradicionales a lo largo de su mandato, con excepción de los últimos 3 o 4 meses, y eso no es una actitud acorde con una democracia liberal moderna. Y los que están muy de acuerdo o algo de acuerdo, acá tenés el 80% está de acuerdo que... yo sé que el libertario no es liberal, es otra cosa, es una cosa muy rara. Yo soy liberal y me siento liberal prácticamente desde que era chiquito, pero el libertario obviamente se da esos lujos de tratar de que no haya una prensa que sea disidente. Bueno, en una democracia liberal moderna eso está claro, que ni los que quisieran tener una agencia de prensa en lugar de una prensa independiente opinan eso. Ahora, preguntamos los porqués también un poco, y bueno, en general lo que dicen es que más allá de que quizá no salieron acá los influencers adecuados, quizá el gordo Dan y su streaming, no sé cómo se llama, la misa, qué sé yo, no es lo más adecuado y lo más creíble, lo más confiable, y que en la Argentina tradicionalmente hay marcas periodísticas fuertes y hay personalidades periodísticas fuertes, ¿no? Dentro de poco se cumple un año de la muerte de Jorge Lanata. Bueno, eso fue un caso, ¿no? que no se da en todos los países del mundo. Cuando éramos jóvenes en los 80 y en los 90, el Lanata de aquel entonces se llamaba Bernardo Neustadt, ¿no? Que copaba el rating con un programa donde 2 tipos hablaban con otro 2 tipos, ¿no? Una cosa única en el mundo, ¿no? Y bueno, finalmente te pido, como siempre, que te metas en el portal de TN los fines de semana para leernos. Los argentinos son fans de los medios, ¿no? Este estudio que muestra el menor avance local de los influencers, o si querés la contracara, la resistencia ahí de los medios tradicionales. Quédate porque en 2 segundos me voy a sentar con Cecilia Mosto. Cecilia Mosto dirige una consultora que se llama CIO y, entre otras cosas, una de las cosas que investiga, y eso la hace única en el mercado argentino, es justamente este tema de la confianza en los medios o en los nuevos influencers. 2 segundos. Cecilia Mosto, de CIO, viste que Milei finalmente dejó por ahora, dejó de insultar tanto a los periodistas y no le fue tan mal. Sí, me parece que cambió su actitud con todo el resto de los actores, no solamente con los medios de comunicación, o sea, entró el Milei moderado, como dice ahora todo el mundo, dejó de ser tan confrontativo,
y eso le hizo bien Sí. a su imagen. La gente estaba muy cansada de eso. Llega a un punto de saturación. Aparte, no daba con el tono de la sociedad, digamos. La sociedad argentina no es una sociedad que hable de esa manera. Ni siquiera tampoco los jóvenes están acostumbrados a escuchar a un presidente hablar de esa manera. Sí, quizás en las redes sociales, pero desde ese lugar era algo disonante, era algo que no daba, ¿viste? Entonces No, me parece que esto le claramente. hizo muy bien, digamos. ¿Le va a durar? Yo creo mira, en este momento tiene tantas cosas a favor que tampoco necesita ser así. Totalmente. A lo mejor en su primer, digamos, momento, cuando él irrumpe, sin partido político, es presidente, digamos, con muchísimas cosas en contra, él arrastra ese lenguaje de panelista que tenía, Sí. porque, bueno, seguramente pensaban, si nos fue bien con esto, sigamos con esto, ¿no? Claro, pero es una Entonces, comunicación la que te sí. lleva al poder y después otra para Exacto, gobernar. exacto. Pero a los políticos les cuesta muchísimo hacer ese cambio. Mm. En general siguen con la inercia de lo que piensan que les hizo bien Ese y es el después les cuesta famoso cambiar. equipo que gana no se toca. Y por ahí la gente que te asesoró para llegar al gobierno no te sirve como asesores para gobernar, ¿no? Es otro Claro, capítulo, claro, otro claro, capítulo. claro, sí, tal cual. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que otros políticos en su situación les costó más tiempo todavía. Si bien hubo un declive muy importante durante casi todo el año, supieron atajarlo a tiempo, o a lo mejor las elecciones provinciales Claro, quizá, fueron una gran alarma, quizá digamos. la elección bonaerense, que fue una derrota tan brutal, si se quiere, sirvió para despertarlo, ¿no? Decir, che, para que acá Claro. algo no anda bien. Nos asustó. Fíjate, uno de los motivos por los cuales yo creo que Milei, pero también muchos políticos, ni hablar de Cristina, se confunden, ¿no? Todos dicen, no, los medios ya fueron. Fíjate, está en la tabla, medios de comunicación, periodistas están en el medio de la tabla, ¿no? 76 en el top, las universidades, y abajo están los partidos políticos, los ministros, los sindicatos, el presidente mismo, los partidos de derecha, y los influencers que están también bajitos. Tienen como 24 de confianza total. Fíjate que los medios que sigo, leo, miro y escucho, están al tope, como las universidades. Y los periodistas que sigo, leo, miro y escucho, están ahícito nomás. Sí, sí. Es a ver, el tema de la confianza en medios, la variable, digamos, confianza, es una variable que para la categoría medios viene declinando hace 20 años, ponele, ¿no? Que a 20 años estaban en su edad de Claro, oro. En los 90 los medios estaban, siempre al lado, estaban por Claro. arriba de la iglesia, digamos. Claro, claro, porque cumplieron una función muy importante de denuncia, digamos. Ahí fue cuando arrancó todo el tema de denuncia y en un país donde aparecía, digamos, hechos de corrupción muy importantes, el periodismo ahí jugó un rol. En la época de Menem, por ejemplo. En la época de Menem y después también, ¿eh? Y después también, frente a una institucionalidad muy débil, los medios venían a correr el telón y a mostrar lo que nadie les mostraba, ¿no? Empezaron a mostrar cosas que nadie veía. Y eso, digamos, los puso en un lugar de privilegio en la opinión pública, ¿sí? Después, con la intervención en el sistema de medios de la política, ¿no? Sobre todo de la mano del kirchnerismo, los medios se partidizan, Eso ¿sí? dentro de todo, a ver, es espantoso, pero eso es un gran acierto, si querés, del kirchnerismo, que logró agrietar a los medios, ¿no? Es decir, los de Clarín Miente era un banner que colgaba en todo el edificio del INDEC, que se podía ver desde cuadras, donde decía Clarín Miente, una oficina del gobierno. Claro, claro. Y los otros no mienten. O sea, No, por lo claro, menos no, había no. un lugar ahí digamos, que los resguardaba de alguna Y Milei manera. cayó en la misma tentación. Sí, sí. Cae en esa tentación, pero hay algo de responsabilidad también, de periodismo que se partidiza, Claro. ¿sí? O sea, la grieta entró también al periodismo. Claro, y cuando vos salís de la categoría medios, que estaba muy arriba, y entras en la categoría políticos, cualquier actor social que se politiza baja 50 puntos. Claro. O sea, por el motivo... A lo que le gusta a Cristina, le gusta a Cristina, a lo que le gusta a Milei, le gusta a Milei. Exacto, Es así. exacto, pero
como actor social, digamos, perdés un montón. Y eso no es inocuo, digamos. La categoría tiene que reforzarse de alguna manera, porque fíjate lo importante que es que cuando cambiaste de categoría político, bajaste 50 puntos. Entonces, hay ahí una importancia de la... Claro, de medios que yo leo, o escucho, que yo, bajás del 76 al 48. O sea, ahí estás bajando 20 puntos. Claro, claro. Entonces, cuando vos integrás una categoría que está baja en la opinión pública en general, corres más riesgos de crisis reputacionales, ¿sí? Pero también, no sé por qué, me da la sensación de que muchos políticos compran, creo que Milei compró esto de, a pesar de que es un tipo que viene de los medios, los medios están por el piso. Después, por ahí le dije, pará, que la gente nos informa por los medios. La gente, o sea, un tipo no dice, che, vieja, me voy un rato a ver los medios. En todo caso dirá, me voy un rato a ver los diarios, o a Claro. escuchar un cacho a la radio. No va a los medios, eso lo hacen profesionales únicamente. Sí, bueno, pero Milei, digamos, su anclaje, sus canales de comunicación los ancló, digamos, muy fuertemente en las redes sociales, y entonces él sentía que había una pared ahí, que había una barrera, que los que estaban en las redes sociales no estaban en los medios tradicionales, y me parece que por ahora las encuestas siguen dan eso. mostrando que no es así, que en las redes sociales están los medios tradicionales y que las poblaciones que, digamos, nacieron con las redes sociales también acuden a los medios tradicionales, Mira, ¿no? acá los tenés, comparación del 24 al 25 no cambia mucho, pero No, redes sociales... eso es lo interesante, perdón, Diego, pero lo interesante es que hay una estructura, porque esto si yo te mostraba los del 2023, 2022, es una estructura casi inamovible, sin variación. Entonces vos ahí, una primera gran Sin observación... variación en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Porque si lo comparás con 10 años atrás... Sí, obvio, ahí sí, porque no existía. Por eso te digo, la primera observación es que no hay un reemplazo de un canal por otro canal. Canal me refiero a lo que lleva la información, sino que se van incorporando a la lista, ¿sí? Igual, se van sumando. Están las redes sociales arriba, pero después inmediatamente sigue la televisión por cable, por aire. Baja un poco más los sitios de noticias por internet y baja bastante más ya la radio, como sea, streaming Claro. o la radio del auto. Claro, pero las redes sociales circulan información de cable, de aire, de internet, es decir, no es un canal, es un canal que integra a todos los otros canales, ¿no? Entonces, lo interesante del primer gráfico que vos mostraste con la introducción del programa es que a la gente que la gente que dijo yo me informo por redes sociales, le preguntan y lo que sigue en redes sociales con más atención es a las marcas, ¿sí? A los medios tradicionales. Claro. Entonces, eso es lo interesante, que no es, digamos, hay muchas cosas, ¿no?, para analizar. Que vos tengas 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores, lo que sea, está bien, es un dato en la audiencia, los seguidores, pero eso no habla ni de confianza ni de influencia. O sea, ¿cuáles de todos estos canales influyen en la construcción ahora, de opinión? Yo quiero imaginarme que la gente no es masoquista, que no va a seguir a tipos que no le confían, salvo por un ratito, no se va a suscribir a un canal de un tipo que dice, este me miente todo el tiempo. Sería un acto de masoquismo. Sí, no, por ahí, digamos, está bien, hay niveles, pero vos no sabés hasta qué nivel esa persona ejerce influencia, por ejemplo, en el voto, Claro. o ejerce influencia en el consumo de productos. O sea, me parece que hay una tendencia a generalizar, ¿sí?, cuando en realidad la fragmentación trae, digamos, aparejados comportamientos distintos y que todavía me parece que no están muy claros, ¿sí? Bueno, vos tenés acá, por ejemplo, en este gráfico... Este es muy interesante. Claro, que... Porque acá lo que se ve es la diferencia por edades, no lo que se consume. Por ejemplo, vamos a las redes sociales, a mí me sorprendió que los de 18 a 35, 65% consumen información a través de redes sociales. Baja a los tipos de mediana edad, pero los viejos meados,
según mi ley, por supuesto, sube otra vez igual que los chicos. Claro. Impresionante. Sí, sí, sí. Hay un trasvasamiento, digamos, en el consumo de información. Ya las tecnologías son muy accesibles para todo el mundo y no está segmentando la edad, el consumo, que era algo, digamos, que dio lugar a millones de papers, que, digamos, como los jóvenes y qué sé yo. Y además puede ser que los jóvenes, a medida que van creciendo, incorporen hábitos de consumo de adultos. Ese es un dato importante. Es decir, O sea, no se- porque ese es el dato clave. Porque acá la pregunta es, con esta generación de chicos de 20 que no se informan tanto por los medios van a morir o cuando lleguen a los 30 van a volver a... Exacto, porque antes pasaba, digamos, si vos te acordás, antes llegaba el diario a tu casa, lo agarraba el adulto, el joven, digamos, no agarraba el diario y a lo mejor empezó a agarrar el diario cuando se recibió en la facultad o cuando empezó a trabajar o lo que sea, se empezó a interesar por las noticias, porque acá hay un punto que que me parece es la clave, ¿no? Que es que el argentino es consumidor de información, Claro. es una población que se siente muy informada, se autopercibe como muy informada, esto nosotros lo preguntamos todo el tiempo, y siente que no estar informado lo deja afuera. Quiero ¿sí? que veas, porque nos echan, un dato muy importante. Dentro de esta ensalada de números está remarcado en rojo en los niveles, los pobres. D1, D2 se llama los niveles sociales pobres. Fíjate cómo baja tremendamente todos los consumos de información. Quiere decir que el divide no es en la Argentina tanto por edad, sino más los pobres se informan menos. Cecilia Mosto, muchas gracias y vos seguís viendo La Hora de Maquiavelo. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.